Amigos de Círculo Magenta, estamos el día de hoy con ustedes. Alejandro Fuentes. Hola, ¿cómo están? Rodrigo Carvajal. Hola, ¿qué tal a todos? Semana de naufragios. Semana de modus operandi. Semana en la que se develan y se revelan situaciones muy delicadas, tanto dentro de Pemex como dentro del Palacio Nacional, y que exhiben en toda su dimensión que todo ese esquema del famoso huachicol fiscal y otros negocios más fueron orquestados desde el corazón mismo de Palacio Nacional y de la familia presidencial, en concreto de Andy López Beltrán. La historia la digo sucintamente para que, por quien no haya visto los reportajes de esta semana de Código Magenta, es la historia de Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, quien de la mano de Daniel Asaf, el jefe de la ayudantía del presidente López Obrador, que lo instaló el propio Andy ahí, cuando César Yáñez fue enviado a la congeladora, pues ellos dos establecieron de una u otra forma una vinculación para apropiarse de los principales negocios de Pemex. Y para lograr que eso ocurriera dentro de Pemex, pues recurrieron a otro pariente político de la familia López Obrador, que es Marco Herrerías. Y Marco Herrerías, ¿qué fue lo que hizo? Pues era el director de Administración y Finanzas de Pemex en tiempos de Octavio Romero, el director de Pemex. Pero Marcos Herrería lo que terminó haciendo fue una triada con Daniel Asaf y con Andy, porque lo que ellos implementaban terminaba acá y se operaba. ¿Y cómo lograron operar esto? Muy sencillo, porque Daniel Asaf, como primera acción de su ayudantía, fue el responsable de reclutar a 20 hombres y mujeres que reemplazaran al Estado Mayor Presidencial, jóvenes profesionistas sin mucha experiencia, de 25 a 35, 40 años, para apoyar las labores diarias del presidente. Y curiosamente de ahí, muchos de ellos inexpertos, salvo honrosas excepciones, fueron enviados a diferentes instancias en Pemex, en el Bienestar, en el INSABI, en estados como Michoacán y Sonora, etcétera, 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 para que desde ahí se operaran los negocios que pactaban Andy y Daniel Asaf. Y si eran de Pemex, caían directamente con Marco, Marco Herrerías. Herrerías. Y pues en esta trama, o casualidad, los personajes todos fueron a caer en las dependencias como directores, como gerentes, como titulares, por decirlo más burocráticamente, de las áreas responsables de firmar los permisos de importación de combustibles, que es lo que se requiere para traérselos de allá al Huachicol. Y la parte que cierra el círculo es también tener la supervisión de las diferentes instancias de energía, como la Comisión Nacional De hidrocarburos. de Hidrocarburos, que luego se convirtió en Comisión Nacional de Energía, como la ASEA, que es el centro, el epicentro de toda la cuestión energética, a donde llegaron personajes, ¿sí?, muy cuestionables, ¿sí?, muy cuestionables, Claro. en cuanto a capacidades, y que fueron los que terminaron por ser no solamente los que daban las autorizaciones a las empresas que traían el famoso huachicol, sino que supervisaban y se hacían de la vista gorda para confirmar que lo que venía del barco era simple aceite o simple nafta, no era ni gasolina ni Claro. diésel. Y esto, bueno, ¿qué generó? Pues la famosa industria del huachicol, combustibles ilegales, que pues primero creíamos todos que había sido una cuestión de que alguien le brincó y a alguien se le ocurrió, tipo Ricardo Peralta con sus gentes de aduanas, ¿sí? O otros personajes relacionados con el mundo gasolinero. No, ahora sabemos que fue una bien orquestada operación con el hijo del presidente al frente, y la pregunta obligada es, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese entonces sabía él o no sabía lo que su hijo y su jefe de ayudantía, que era el hombre más cercano, pasaba todo el día con él,
todo el día, ¿sí? No se le despegaba. Para nada. Entonces, era posible que el presidente no conociera de esas actividades de Andy con Daniel Asaf, quien por cierto es el único que aparece en el famoso viaje a Tokio de Andy, es el compañero del viaje con Andy, ¿sí? A Ujú. Japón. Y bueno, pues queda claro aquí que ya vendrán un poco más de revelaciones, pero a esta situación se sumó un otro reportaje más, otra investigación más, en donde pues una empresa, BME Subtech, que es el nuevo nombre de la famosa empresa Blue Marine, bastante cuestionada en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, que en aquel entonces le pusieron bajo la lupa 9.200 millones de pesos de contratos, que Así ya es. decían que era demasiado. Bueno, pues resultó que ahora el gobierno de la Cuarta Transformación le otorga a esa empresa un contrato para un barco por 10 años por 15.000 millones de pesos. Algo que se sale del contexto, pero volvemos al asunto. ¿Quiénes firman el contrato? Y primero, el director de Blue Marine resulta que es primo de Daniel Asaf. Emiliano Pescador Asaf. Emiliano Pescador Asaf, primo de Daniel Asaf, el mejor amigo de Andy. ¿Mm? Ujú, claro. Y resulta que quien firmó como poder oficial de Pemex es Javier Núñez López. Y Javier Núñez López, ¿quién es? Se dice que le chofereaba a Andy López Beltrán. Pero conforme salió el reportaje, nos empezaron a llegar muchas fotos hablando de que el hombre fue el líder de Morena en Tabasco, gente muy cercana a la familia López Obrador. Hay fotos con López Obrador sonriendo, abrazándose, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo cae el contrato en dos firmas, en la firma de una empresa dirigida por el primo de Daniel Asaf y firmada de parte de Pemex por una gente muy, muy ligada a la familia López Obrador? Y cierro con esto para recordar ese contrato de 15.000 millones de pesos, ¿m? Que son 6.000 millones más que todo lo que le costaron en todos los sexenios a Blue Marine. Una Blue Marine que se escondió ahora bajo el paraguas de una empresa llamada BME Blue Marine, pero no le ponen Blue Marine Ujú, para que no salga porque ya estaba muy quemada. ujú, Hubo un incendio en uno de sus barcos que fue un escándalo. Así es. claro. Le ponen BME Subtech. Y la fecha de fundación, de acuerdo a la Acta Constitutiva de la Notaría 201, se da el 28 de junio del año 2023. Qué casualidad. Oh, qué casualidad. Rodrigo. A ver, Ramón, esto claramente bien, tú preguntas, ¿López Obrador lo sabía? El mismo López Obrador dijo, ni una hoja de un árbol se mueve en este país sin que lo sepa el presidente. Y hay un audio que confirma el papel de Daniel Asaf en esta estructura. Quien manda es el gallo, como Es se el le... audio de Latinos Es el audio de Latinos que lo que, sacó Carlos Loret. que lo sacó Carlos Loret, el gallo Daniel Asaf. Y si hacemos una revisión de cuál es esta estructura que se gestó desde presidencia, se operó a través de la ayudantía, llegó a Pemex, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y posteriormente a la Comisión Nacional de Energía, a la CEA, pues vemos a ver nombres, por ejemplo, Daniel Asaf, Marcos Herrería, que por cierto, Marcos Herrería, casado con Violeta Abreu. ¿Quién es Violeta Abreu? Una mujer que desde el año 1999 ya participaba en la campaña de López Obrador por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Y qué papel asumió Violeta Abreu cuando inicia el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Pues se vuelve la segunda de mando de Luz Helena González, nada más y nada menos que en el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí hay un foco, O porque sea, cuidado con es Luz un Helena matrimonio González. muy energético. Es un matrimonio muy energético. Pero si agregamos a estos nombres a Carmelina Esquer, la hija del secretario particular Andrés Manuel López Obrador, quien detenta una posición en Pemex Procurement International, En la famosa PMI, la parte de la procuración, las P- es compras. decir, donde está el dinero, donde hay dinero, vemos también ahí las diferentes perfiles que logró instalar Carmelina Esquer.
¿Y quién vigilaba todo esto en el Consejo de Administración de Pemex? Nada más que José Eduardo Beltrán Hernández, tío de Andy López Beltrán y compañía. Es decir, todo lo que llegaba de auditoría ya venía checado por la estructura interna de ayudantía y después en el Consejo de Administración, José Eduardo Beltrán Hernández, el tío Chelelo, como le conocen los hijos de Andrés Manuel López Obrador, pues validaba todo esto. Pero a ver, esto viene desde el principio. Senegas, una parte muy importante también en todo este esquema, se propuso primero a Elvira Daniel Cavas. Y es muy importante el perfil de Elvira Daniel Cavas, porque es una mujer que pertenece al Grupo Danos, que fue una de las constructoras más beneficiadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ¿Pero de quién es en esposa? la Ciudad de México. ¿De quién es esposa Elvira? Bueno, no sé quién es su esposa, No, 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 sí, ¿cómo que no pero sabemos fue de quién? pareja de Octavio Romero, de acuerdo Nada más, y por a eso la quitaron testimonios. de la posición que Y por eso estaba. la quitaron. Pero ¿Por yo, conflicto de interés? pero ¿por qué hago referencia a Elvira Daniel Cavas? Porque esto nos dice que ya se venía con una intención. Claro. Recordemos el gran escándalo del gobierno de la Ciudad de México que se denunció en el 2008 de cómo desde la administración de Marcelo Ebrard se pagaron alrededor de 100 millones de pesos a compañías fundadas por exfuncionarios de la administración de López Obrador en el gobierno capitalino. Esas compañías tenían de común denominador que estaban sitiadas en Reforma 222, este gran proyecto inmobiliario precisamente de Grupo Danos. Es decir, ya venía todo esto cantado. ¿Quién sustituye a Elvira Daniel Cavas en Senagas? Abraham Alipi Mena, un Otro personaje amigo del clan, cercanísimo. otro amigo cercanísimo y muy importante. ¿De dónde venía Abraham Alipi Mena? Venía de Pemex Exploración y Producción como subdirector de servicios. Él fue fundamental para la entrega del contrato a Baker Hughes, por cierto, cuyo titular en México pues, le estaba rentando la casa a otro de los hijos del presidente, a José Ramón López Beltrán. ¿Por qué sacan a Abraham Alipi Mena de Pemex? Pues porque dio un contrato de 1,400 millones de pesos a unos primos de Juan Armando Hinojosa de Grupo IGA para abastecimiento de combustible y logística de combustible. Para que se acuerden quién es Juan Armando Hinojosa, es el compadre de Enrique Así Peña es. Nieto. Pero ojo, aquí es donde hay una gran vinculación con el asunto de Huachicol, porque estos contratos se dan en 2020 por 1,400 millones de pesos a Titsa y Tlacotamsa. Estas dos compañías habían sido investigadas desde el 2009 por la DEA, el FBI, y en consecuencia por la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Procuraduría General de la República por robo de combustible a Pemex. En ese momento ya había en el gobierno norteamericano, específicamente en la corte de una corte federal de Texas, un proceso donde se investigaba este asunto, un proceso, por cierto, promovido entonces por Pemex-PEP. Y ese proceso, ¿a quién incluye también? A Luis Ariel Rivera y a la familia Jensen de Arroyo Términos. Luis Ariel Rivera, quien es el principal socio huachicolero del señor de los buques, Arnold Rojas Tame. Arnold Rojas Tame, quien se vio en una reunión en Polanco a mediados del sexenio de López Obrador con Amílcar Olán, es decir, el prestanombres del clan del modus operandi, con Gonzalo López Beltrán, hermano de Andy López Beltrán, con uno de los hermanos Farías Laguna. Es decir, aquí se cierra el círculo del huachicol y yo me quiero centrar finalmente en un personaje muy, muy importante de todo este trama, que es María Guadalupe Hernández Rodríguez. Ella fue directora de apoyo legal directora, sí, de apoyo legal del sector de petrolíferos. ¿Y por qué es importante? Porque ella sí tenía comunicación directa con Andy López Beltrán. Y era la que revisaba los buques. Ese es el punto exacto. Ella tenía la comunicación con el director de Administración y Finanzas de Aduanas, Alberto Becerra, que Alberto Becerra, a su vez, es amigo de Gonzalo López Beltrán. Qué bonita familia, qué solidaria, todos en el Sí, mapeo claro. del huachicol y de otros negocios, Alejandro. Todos estos nombres, vinculaciones, redes, complicidades, me hacen subirme a la máquina del tiempo, sentarme a ver la mañanera y ver a un presidente López Obrador que nos tenía o tenía a la gente embobada con su supuesto combate a la corrupción, con la venta y la rifa de un avión presidencial, con la inundación de un aeropuerto, con cuestiones que
ahorita a la luz de todo esto que vemos, que es donde están los grandes negocios en este país históricamente, que es, a ver, pongámoslo en perspectiva, 15,000 millones de pesos. Y lo poníamos en el reportaje, Ramón, ¿lo ponías? Más grande que la estafa maestra. 2 veces. 2 veces la estafa maestra, que fue la gran bandera de Andrés Manuel López Obrador, de Segalmex, que fue una gran El bandera. 100%. Así es. Que no se llegó absolutamente a ningún nada. Entonces, a ver, estamos hablando que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se combatió lo que él por años ha dicho que iba a combatir y que iba a cambiar en este país y que era la transformación. Los negocios buenos para la clase política. Y pueden decir lo que sea, pero en estos negocios buenos, igual que los hijos de Marta, están metidos los hijos de Andrés Manuel. Igual que los sexenios de Carlos Salinas o lo que tú quieras, Pemex están las grandes chequeras y los grandes negocios y las grandes complicidades. Es decir, no cambió absolutamente nada en este tema y en el tema del huachicol. Y todo esto me da un poco más de claridad de por qué vemos a la presidenta, o yo al menos, nerviosa en su mañanera cuando le preguntan cuánto dinero es el tema del huachicol. ¿A quién más van a meter a la cárcel? ¿Sí? Y hizo una declaración bien importante, porque se desespera cuando le preguntan el tema de las cifras. Y un día llega enojada y dice, oigan, ya, ¿sí? Nosotros somos los que estamos investigando el tema del huachicol. Somos los que finalmente lo estamos haciendo porque es una investigación que está haciendo este gobierno. Y dice, a partir de mi gobierno. Antes de eso, yo no sé. Claro. Es un quiebre importante, Alejandro. Importantísimo, porque estamos viendo en la mañanera diciendo nosotros estamos, ¿por qué? Porque la presidenta está siendo seriamente cuestionada, porque dice, a ver, ¿dónde están las personas, los arquitectos del huachicol? No pueden ser unos sobrinos de un secretario de Marina que denunció, etcétera. O sea, ¿dónde están las personas, los arquitectos de este mar de corrupción, por llamarle en el buque, y que están generando estos negocios? Ahora, otro tema importantísimo que parece de novela. Este personaje, Andrés Manuel López Beltrán, que construye esta red, después es enviado o está en la posición en la que hay que trabajar durante estos años para que el status quo se mantenga. Es decir, hay que movilizar el voto de Morena, Andy, porque si no se nos acaba la fiesta. Ahí hay una pregunta Ese es un importante, Alejandro, ¿eh? Lo acabas de tocar un punto importantísimo. El personaje del sexenio pasado responsable de ser el pipeline, o sea, la pipa, el ducto por el que pasaba el dinero del huachicol fiscal hacia Morena, lo que le tocaba a Morena, que es una tercera parte más o menos de todo el negocio, para que Morena se mantuviera vigente electoralmente y creciera como creció en el 21, Así de 2 es. gobernaturas a 22. Claro. Pues ya quitado Mario, porque ya estaba muy lampareado, como se dice, y puesto en educación, pues ya no había forma. Y Sergio Carmona, pues alguien se encargó de ejecutar una barbaridad, el más puro estilo del Padrino, Claro. sentadito ahí con Precisión militar. presión militar. Bueno, pues la pregunta es, ¿y ahora quién podrá refaccionarlos? Así es. Pues yo creo que no hay que contar 2 más 2 igual a 4 cuando, bien lo dices, Alex, tienes aquí al hombre que maneja toda la estructura del huachicoleo en Pemex y al hombre que está en la Secretaría de Organización de Morena y que tiene la consigna de reclutar, Así es. como sea, a 10 millones de nuevos mexicanos para garantizar el 27 que se mantenga el control del Congreso, porque tontos no son. Sí, Saben claro. que del chunk que les dio los votos, por lo menos una parte importante de la clase media, ya se les fue. Claro. Así Y es. habrá muchos también que están ya Desencantados. desencantados con Morena y que están diciendo, ya no queremos que siga esto. Entonces ellos tienen que traer un nuevo clientelismo. Y ese nuevo clientelismo, al igual que pasaba con el PRI, cuesta. Sí, claro. Sí. La pregunta es, hoy ese costo es difícil sacarlo oficialmente de las arcas nacionales. Y- Por tanto, hay que crear Claro. huachicoleo fiscal Claro. y huachidiesel y otros negocios. Ah, Y nomás solo sumo una pregunta. ¿Será otra desencantada de Morena
la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, a mí hay algo en ese sentido que me preocupa mucho, que a pesar del discurso y la cruzada de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch contra el huachicol fiscal, a pesar de los decomisos, bueno, gran parte de esta red sigue operando en su lugar. Y doy un ejemplo. Nada más en Pemex, de los mandos medios, no de los mandos altos, pero en los mandos medios hay por lo menos 14 perfiles que siguen en las mismas posiciones y que fueron claves. El mismo caso de María Guadalupe Hernández Rodríguez, quien ahora está en la Comisión Nacional de Energía como titular de Asuntos Jurídicos. El propio Iván Bernal Santana, otro personaje también muy importante, director de petrolíferos también en la Comisión Nacional de Energía. Es decir, ellos siguen en sus posiciones. Están los 14. Y si nos vamos al caso de Octavio Romero, Claro. de Marcos Herrería. No, a ver, agarra el grupo de Octavio Romero, se fue al Infonavit y se llevó a toda su ralea. Incluido Javier Núñez López. Y eso me preocupa en particular lo del Infonavit, porque la presidenta Claudia Sheinbaum envió una ley que ya fue aprobada al Congreso A construir casas. que se rompe un esquema que prohibía Claro. al Infonavit construir directamente casas. Y ahora Claro. este grupo que operó los grandes contratos del sexenio de López Obrador en Pemex, Muy buen ahora va a punto. operar los grandes contratos Así es. del sexenio de Claudia Sheinbaum en el Infonavit. Por cierto, a mí me dicen, pónganle el ojo a un hijo de un importante líder sindical que está metido ahí en esos negocios de Infonavit. Y segunda cosa, que me parece a mí una absoluta hipocresía. López Obrador cargó contra la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto porque se estaba privatizando y entregando toda la industria petrolera. Pues eso es lo que estamos viendo en los hechos. Y no solo eso, con los actores que antes se denostaban como parte de la mafia del poder. Primer ejemplo, por Abraham Ali Pimena, cuando va al Super Bowl, viaja en un Cessna XB PGI, propiedad de quién? De Sergio Alberto Calzada Sala. Sergio Alberto Calzada Sala, un empresario tabasqueño que es parte de un grupo empresarial que incluye a nada más y nada menos que a Oro Negro de Gonzalo Gil White. Esa empresa que terminó demandada con Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también por importantísimas irregularidades. Lo dijimos claramente en el reportaje. Los villanos de ayer, los dueños de la mafia del poder, Slim, Así es. Blue Marine, Claro. Pepe, el de la constructora Miguel. José Miguel, José claro. Miguel Bejós, Claro. este que estás mencionando, pues es característico, fueron los villanos de ayer. A ver, no nos olvidemos de algo. El propio candidato López Obrador, ahí están nos estamos inventando, A ver, están Ramón. él mismo defenestró a Blue Marine por ser la favorita de Pemex. Yo quisiera concluir porque este tema se puede alargar Sí. por horas. Ahí disculparán. Con una reflexión. El señor expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora sabemos por qué desapareciste los organismos de transparencia. Claro. Para que no pudiéramos meternos a solicitar información que hoy estamos obteniendo. Y yo nomás quiero dejar en el aire una provocación. ¿Podríamos, presidenta Claudia Sheinbaum, conocer a detalle, preguntarle usted a la secretaria de Energía o al director de Pemex los detalles de la producción de Deer Park, la refinería que compramos al 100%, a Shell? Claro. Saber exactamente cómo estamos hoy respecto a cómo la compramos. Y si hay pérdidas, ¿por qué hay pérdidas? Si de esa refinería está saliendo huachicol fiscal para traerlo a México, o también está saliendo algunos buques para ir a Cuba, que eso ya se lo detectaron los amigos del Departamento de Estado. Por lo pronto, la lupa está encima de este clan, de esta pandilla de Pemex, de esta mafia de Morena, que tiene su perfecto modus operandi.